esta remuneración? Bueno, depende básicamente de la posibilidad que tengan las empresas de poder absorber este aumento de los costos laborales, ¿no? Recordemos que la Constitución establece que el trabajador debe tener una remuneración equitativa y suficiente que le garantice bienestar a él y a su familia. Y dice además que el mínimo vital debe ser fijado por acuerdo entre empleadores, trabajadores y Estado. La plataforma de concertación social ideal para hacer esto es el Consejo Nacional del Trabajo. De manera que yo creo que la discusión debe llevarse al Consejo para que el Consejo evalúe la posibilidad de subir el mínimo vital en función a lo que el propio Consejo ha denominado la cláusula gatillo, que es una metodología para determinar el monto del mínimo vital y sus reajustes, en función a 3 elementos, ¿no? Primero, el costo de vida; segundo, la inflación; y tercero, la productividad de las empresas. Ahora, justamente en ese último punto es en el cual se debería de incidir, si es que puede darse o no, pues este incremento. Correcto, sobre todo porque no tenemos indicadores oficiales confiables de productividad de las empresas. Es muy diferente a la productividad en mediana y gran empresa, que podrían de repente absorber un aumento del mínimo vital, pero en PYME la cosa está todavía por definir, ¿no? Yo creo que más bien hay una economía de subsistencia. Según algunos estudios de algunas ONGs, el mínimo vital real en la PYME informal es de 715 soles, no se paga 750, de modo que creo que más bien valdría la pena pensar en el seno del Consejo Nacional de Trabajo en la posibilidad de establecer mínimos vitales diferenciados. De acuerdo a las regiones, de acuerdo a las empresas, diferenciados geográficamente también. También, correcto, porque obviamente el costo de vida no es igual en Lima que en Apurímac o en Huancavelica, ¿no? Y también una PYME no está en mucha capacidad de absorber un aumento del mínimo vital que se calcula en 8%, con lo cual se llevaría de 7.50 a 8.10 el mínimo vital, pero no es 8.10, es 9% más con los costos laborales, porque sube la asignación familiar, sube el aporte de salud, ¿no es cierto?, sube el valor de las horas extras, y suben una serie de factores que hacen que tengan efectos colaterales cualquier intención de elevar. Ahora, y dentro de esos efectos colaterales imaginamos que está el tema de pasarse a la informalidad, ¿no? Porque ese es un riesgo latente en nuestro país y digamos que el grueso de la población está en ese ámbito. Claro, el BCR hace algunos años atrás hizo un estudio por el cual se concluyó que por cada sol de aumento de remuneración, 910 trabajadores salían de planillas. No dejaban de trabajar subordinadamente, solo que pasaban al sector informal de la economía. Y evidentemente el gran tema que está detrás de todo esto es cómo formalizamos el mercado laboral, ¿no es cierto?, altamente informal. El 75% de los trabajadores están fuera de planilla y hace que el Perú sea el país más informal del mundo en materia de formalidad laboral, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí tenemos un reto por delante que supone que, en efecto, hay que mejorar el sueldo de los trabajadores y pensar en una mejora del mínimo vital, pero siempre sobre parámetros objetivos que midan la capacidad económica de las empresas para absorber este impacto a partir de su productividad. O sea, es decir, pensar en un incremento del sueldo mínimo, del sueldo básico, no por un tema político populista, sino por un soporte y con un antecedente técnico bien estudiado, de que incluso cambien algunos indicadores, ¿no? Por ejemplo, el tema geográfico y esas cosas. Claro, en el Consejo Nacional de Trabajo se acordó que cada 2 años se debía reajustar el mínimo vital, ¿no? La pregunta es si realmente tiene que hacerse cada 2 años o cada vez que las empresas puedan absorber el impacto de este aumento. Yo creo que lo segundo. Y ahora, justamente, el panorama actual de la desaceleración económica ¿hace que sea mucho más viable esta situación o es contraproducente? Bueno, yo creo que para comenzar el impacto en la PEA es mínimo, ¿no? Entre el 1 y el 2% nada más de los trabajadores de la PEA, de 15 millones de trabajadores, percibe el mínimo vital, son cerca de 200.000. Claro. Entonces no es un gran impacto en la economía, pero a la vez no va a reactivar la economía, ¿no? Es un impacto muy limitado. De modo tal que creo que más bien lo que hay que ver es si es que conviene o no conviene para la formalización de las pymes, sobre todo, un incremento del mínimo vital. Yo creo que más bien lo que deberíamos hacer es inserar el mínimo para las pymes con un mínimo especial, quizás menor que el actual, pero que sea pagable y que hayan incentivos, sobre todo legales, para efectos de que se pueda formalizar a este gran sector de trabajadores. Cerca de 7.5 millones de trabajadores están en las pymes y solamente el 10% de ellos están en planilla. Claro. Ahora, si en ese sentido, señor Herrera, si lo que se está buscando es de alguna manera reducir la desigualdad, ¿no?, de estos salarios y mejorar incluso el nivel de vida de las personas que menos ganan en nuestro país, y se dice que va en definitiva pues en una relación muy clara con el desempeño de la productividad, ¿dónde dejamos pues el tema de la innovación tecnológica, la capacitación que se le tiene que dar a los empleados, que incluso sería un incremento mayor al tema de ganar un poco más de sueldo, ¿no? Claro, la productividad no es otra cosa que la rentabilidad de las empresas en función a su competitividad, ¿no es cierto? Y evidentemente esto en materia laboral se traduce en trabajadores eficientes, que son obviamente calificados y especializados. La calificación tiene que ver mucho con la capacitación, ¿no?
Esta ley Pulpín, que ha sido derogada lamentablemente, tenía importantes estímulos para que las empresas capaciten a sus trabajadores. Hoy en día solamente empresas de 300 o más trabajadores capacitan a sus trabajadores y además lo hacen gastando apenas el 0.5% de sus gastos anuales. Es muy bajo lo que se invierte en capacitación, ¿no? Y evidentemente tenemos que mejorar la calificación de nuestros trabajadores a partir de una capacitación intensa de ellos. Entonces mejor sería incrementar o gastar esfuerzos en el tema de la capacitación a de repente reevaluar o repensar en un tema de incremento de la remuneración mínima. Claro, yo creo que si se llevan a cabo mediciones objetivas de productividad vamos a llegar a la conclusión de que muchas empresas no podrían absorber el costo de un aumento del mínimo vital. Entonces, ante eso, ¿qué hacer? Claro. Evidentemente mejorar esa productividad de esas empresas. Por ende, deberíamos establecer incentivos tributarios, creo yo, para lograr que esas empresas inviertan en capacitación de sus trabajadores. Y esa es una salida incluso que podría también afectar, beneficiar a esta población juvenil, a propósito que ya nos hemos quedado sin ley laboral juvenil. Sin duda, porque el problema subsiste, o sea, ellos tienen 9.2% de desempleo frente a un promedio nacional de 4.4%. Entonces el desempleo se concentra ahí. ¿Y básicamente por qué? Porque son trabajadores sin experiencia y sin capacitación, ¿no? Y esto también trae a colación quizás algún tipo de medida, por ejemplo, la que alguna vez se discutió, como es el ISO laboral. El 60% de las empresas pymes tienen como único cliente al Estado y el 40% de las compras públicas se llevan a cabo con pymes. Entonces, así como se les exige que tengan RUC para poder postular a un proceso de selección en el Estado, ¿por qué no también que pasen una auditoría laboral? Es decir, que demuestren que todos sus trabajadores están en planilla con el goce pleno de los derechos laborales, ¿no? O sea, que cumplan estos estándares, pues, ¿no?, de tema laboral. De lo contrario, perderían el negocio con su único cliente, o casi único cliente, si no el más importante. Entonces, esa amenaza, entre comillas, de perder... Amenaza-estímulo, de perder un cliente tan importante, creo que haría que las empresas empiecen a desarrollar una cultura de formalidad, y con ello los trabajadores son los que ganan, porque acceden definitivamente a lo que la OIT llama el trabajo decente, con beneficios laborales y sobre todo con seguridad social a nivel de fondo de pensiones y a nivel de atención en salud. Ahora, ¿a quién le recae esa responsabilidad, pues, justamente de generar estas propuestas y estos proyectos? Porque se supone que, bueno, hablando de la remuneración es el Consejo Nacional del Trabajo, pero estos temas hemos visto pues, que han sido generados por el propio Ejecutivo, luego el Congreso, y bueno, pues pasó lo que pasó, ¿no? Entonces... Claro, yo creo que el Congreso de la República podría perfectamente generar esta iniciativa legislativa, no genera mayor gasto público, ¿no es cierto?, todo lo contrario, y evidentemente va a suponer un gran estímulo para tratar de ampliar la base de formalización laboral, ¿no? Esto traería muchos beneficios tanto a empleadores como a trabajadores, ¿no? Porque evidentemente avanzamos en un objetivo nacional que es la formalización del mercado laboral. Y al final eso va a redundar, ¿no?, incluso en acelerar un poco más, en presionar un poco más el acelerador en el tema económico, que es lo que estamos esperando. Con mayor cantidad de afiliados a las AFP, por ejemplo, puede bajar la comisión, inclusive la AFP, es un tema de masa crítica, ¿no? Bueno, esperemos en verdad. Cantidad de clientes baja el precio.